Bien, muy buenos días a todos y a todas las que se conectan para este webinar correspondiente al mes de agosto. Mi nombre es Freisy Bobadilla, yo soy el gerente de proveedores para Worldwide Group y en la mañana de hoy tenemos al doctor Rafael Ortiz, que pertenece al grupo médico de Northwell Health System en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Hoy vamos a conocer procedimientos, vamos a conocer avances sobre neurociencia. Le voy a ceder la palabra en unos minutos al doctor para que él explique primero su background médico, lo que realiza y posteriormente para que nos haga la presentación de esta mañana. Primero quiero explicarles cómo sería la mecánica para este webinar. Siempre deben mantener sus micrófonos en silencio para beneficio de todos. Si durante la presentación del doctor Ortiz usted tiene alguna pregunta, aquí debajo en los iconos de Zoom usted tiene una opción que dice chat. Por favor, en el chat escriba su pregunta. Tendremos al final un segmento para preguntas y respuestas donde yo le haré la pregunta al doctor y el doctor responderá respectivamente. Y así garantizamos el no tener a una persona arriba de otro hablando al mismo tiempo. Y así para beneficio de todos poder entender y captar en mayor claridad el mensaje que nos trae el doctor Ortiz para la mañana de hoy. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación nuestra para este día. Muchas gracias, Freisy, por esta bienvenida, esta invitación. Fue un placer conocerte hace un par de meses y me dijiste que íbamos a hacer esto y lo estamos haciendo. O sea que muchas gracias por la colaboración y la oportunidad de conocer a más gente en tu equipo. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias a Worldwide por esta oportunidad y hoy obviamente lo que quiero es compartir un poco con ustedes lo que me dedico, los distintos avances que hemos tenido a través de los años en la neurocirugía endovascular. Específicamente, me dijiste que hable sobre un poco sobre mí. Yo soy un cirujano neuroendovascular. Yo nací, crecí en Puerto Rico. Mi familia todavía vive allá en Puerto Rico. Mi mamá es puertorriqueña, mi papá es dominicano, de San Juan de la Maguana. Bueno, yo todavía tengo mucha familia en República Dominicana también. Eh, Llevo bastantes años en Estados Unidos. Estudié en la Florida, en la Universidad de la Florida. Hice mi residencia en Filadelfia, en el Hospital Thomas Jefferson University. Allí hice una residencia en neurología y luego seguí con una subespecialidad allí mismo en Thomas Jefferson de derrame cerebral y neurointensivo. Luego me mudé a Nueva York ya hace 16 años y aquí hice otra especialidad en cirugía neuroendovascular. Ya aquí me quedé trabajando. Estuve varios años con el sistema Continuum, que era Beth Israel, St. Luke's, Roosevelt, y luego en el 2012 nos mudamos a Lenox Hill, donde empezamos un programa de cero. Aquí llegamos, como dije, en el 2012, donde no había un departamento de neurocirugía, no había un departamento de neurocirugía endovascular, no había departamento de neurología ni neuroradiología. Y bueno, hicimos la asignación entera para poder contratar gente, entrenar gente, atraer talento y poder ayudar más personas, poder ayudar personas que antes o tenían que ir a otras instituciones y o no recibían el cuidado adecuado o merecido. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Nosotros somos parte de un sistema de hospitales, de 21 hospitales, el sistema Northwell Health. Nosotros somos la base en Manhattan. Somos un centro de referidos de distintos hospitales de toda la ciudad, ya sea de Queens, Bronx, Brooklyn, Staten Island, Westchester, Long Island y New Jersey, toda el área
contigua. Entonces, les voy a presentar un poco y como dijo Tracy, por favor pongan preguntas en el chat y luego de terminar vamos a tratar de contestarlas todas lo mejor posible. Vamos a estar hablando de procedimientos neuroendovasculares que yo hago y mi equipo hace. Yo me gusta siempre utilizar esta frase: no tenemos tiempo para cometer todos los errores que otros han cometido, así que vamos a aprender uno de otros. Y al mencionar aprender, mentores son siempre algo muy importante en nuestras vidas, no importa lo que nos dediquemos, y en mi especialidad específicamente. He sido muy afortunado porque he estado en la vanguardia de la tecnología y el desarrollo del estudio, entrenándome con figuras ilustres de nuestro campo. Yo entrené con el doctor Alejandro Bernstein, mexicano, él, y que fue la primera persona en hacer este tipo de procedimientos en Estados Unidos. Él empezó a hacer esto en 1979, un pionero en el campo, pero no solamente hay que mencionarlo a él, hay que mencionar otras personas igual que vinieron de Latinoamérica a Estados Unidos y fueron y han sido triunfadores. O un contemporáneo con Bernstein, que es un poquito más joven que él, es el doctor Viñuela de Uruguay, Fernando Viñuela, quien estuvo muchos años en UCLA, ahora está retirado y está haciendo consultoría entre Brasil y Uruguay. Y, y hay que mencionar al padre de la neuroradiología, al doctor Juan Taveras, que muchos de ustedes lo conocen, dominicano. Juan Taveras es una persona muy importante mencionar en este campo porque él, después de haber estudiado medicina en Santo Domingo, en la UAS, se muda a Pensilvania y va a la Universidad de Pensilvania, una universidad Ivy League, donde estudia medicina de nuevo. Estudió medicina 2 veces, ya obviamente con el conocimiento que tenía de Santo Domingo. Cuando llega a Filadelfia, lo nombran de profesor de anatomía y se convirtió en un anatomista. Le encantaba toda la función anatómica y es por eso que se atrae mucho la radiología, y cuando en él termina en los años 50 su residencia, él escribe el primer libro de neuroradiología en el mundo y él se inventa la neuroradiología. Y por eso hay que mencionarlo a él, porque todo lo que pase después, él fue la primera persona que lo hizo de una manera formal y de una manera de enseñarle a sus discípulos. Aquí este Bernstein, el de la derecha, fue mi mentor y maestro. Pues muchos de los adelantos que se han hecho en la medicina son endovasculares, y como saben, muchos de los procedimientos que se pueden hacer son procedimientos que son navegando un catéter. Específicamente lo que yo me dedico, la neurointervención, navegamos una sonda ya sea por la arteria femoral o por la vena femoral, y navegamos por la aorta y llegamos a las distintas arterias del cuello hasta que llegamos a la cabeza. También tratamos problemas de cordón espinal. Nosotros hacemos esto en adultos y niños. Y les voy a enseñar casos específicos. Voy a enseñarles malformaciones vasculares, aneurismas cerebrales, el manejo de tumores y la intervención neurooncológica, que es algo nuevo que estamos nosotros siendo la cuna de ese tipo de investigación y tratamiento. Y obviamente trombotomía mecánica para infarto agudo isquémico. Malformaciones vasculares. Esta foto la enseño. No sé cuántos de ustedes pueden reconocer esa fórmula química, pero esto es básicamente crazy glue. Esto es la pega loca. y este es un vial de NBCA,
N-butilcianoacrilato, que es lo que es la pega que se viene usando desde los 80s para cerrar malformaciones. Originalmente por ejemplo, el doctor Bernstein tuvo que ir a la ferretería a comprar un poco de Crazy Glue y poder inyectarlo y curar a un paciente. Obviamente ya eso sería algo ilegal hoy día, pero esto es la misma composición, pero hecho de una manera estéril para tratar pacientes. Y les voy a enseñar unos casos específicos utilizando esto. Mujer de 81 años que tenía problemas de dolor de cuello y dolores de cabeza. Se le hace un MRI y la manera más fácil de entender esto es esta. Esta es una sagital, mirándola de lado. Este es el cerebelo, la parte de atrás de la cabeza, la parte de atrás del cuello, la parte del frente del cuello, y este es el cordón espinal. Esto blancuzco que hay en el centro es hinchazón, edema del cordón espinal, y esto que se ve aquí al frente son unas venas dilatadas. Por lo tanto, ya tiene congestión del cordón espinal que no está drenando normalmente. La llevamos a una angiografía y aquí es que vemos que ya tiene lo que se llama una fístula, que es una conexión entre arteria y vena que no debe existir. Y ven aquí como la arteria es esta pequeñita aquí y está drenando hacia arriba, hacia la cabeza, desde el cuello hacia la cabeza, y por eso tiene congestión. Esto es una foto súper selectiva. El catéter está aquí y aquí inyectamos tinta y contraste, y esta es la conexión entre arteria y vena. Estamos justo en la conexión, y todo esto es una vena que no debe existir. Esto parece dilatada, es similar a una hemorroide, que es una vena dilatada que puede sangrar, pero en el caso de ella, pues está causando problemas neurológicos. De ese punto inyectamos la pega, así es que se ve la pega bajo rayo X, porque la juntamos con etiodol o lipiodol, se ve opaco en rayo X, y luego vemos como ya desconectamos la vena, ya no la ven. Y lo más importante en todas estas fotos que estoy enseñando es esta arteria finitita, chiquitita, 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 bajando aquí. Esa es la arteria espinal anterior, que es la que mantiene la perfusión al cordón espinal. Una complicación de este procedimiento hubiese sido cerrar esa arteria y la persona queda cuadriplégica. Así que estos procedimientos los hacemos con un monitoreo neurofisiológico constantemente para estar seguro que no estamos causando ningún daño. Este es el MRI de seguimiento enseñando que ya la hinchazón se fue y ya no ven las venas dilatadas. Y la paciente no ha necesitado más ningún tratamiento desde entonces. Esto es un poco distinto. Esto es una malformación ya en el cerebro. Una mujer de 31 años que estaba teniendo convulsiones y dolores de cabeza. Y esto es una malformación arteriovenosa, como se ve en una angiografía de CAT scan. La llevamos a la angiografía convencional. Esto es mirándola de frente. El tope de la cabeza queda aquí, el lado izquierdo de la cabeza queda acá, el tope de la cabeza, estoy mirándola de lado, el tope de la cabeza aquí, la frente queda acá, la parte de atrás de la cabeza, y esto no debe existir, esto no debe estar. Entonces nosotros navegamos una sonda, navegamos un catéter y vamos a cerrarlo con la pega, uno a uno de cada una de estas arterias. Ven aquí como la pega se está siendo inyectada y reducimos el flujo significativamente, y luego con un poco de radiación le curamos la malformación arteriovenosa y ya no está teniendo convulsiones y los dolores de cabeza se le curaron. Más importante aún es prevenir un sangrado cerebral que se predisponen estas personas con malformaciones arteriovenosas. Muchos de ellos son congénitas y no se manifiestan hasta después, más tarde en la vida, cuando pueden presentarse con convulsiones, dolores de cabeza y sangrado. La razón número uno para tratarla es obviamente para prevenir un sangrado. Esto es otra niñita que se presenta con estas venas dilatadas en los párpados, en la frente, en los cachetes, y era por una malformación arteriovenosa del cerebro. Lo que pasa es que la malformación arteriovenosa hace que el drenaje compita
el drenaje normal del cerebro compita con la malformación y entonces trata de drenar el cerebro por la cara, por las venas de la cara, y por eso hay hasta una vena dilatada que ven aquí en la frente. La llevamos en angiografía. Estoy mirando de frente, estoy mirando de lado. Vemos la vena dilatada que no debe existir. Esto son todas arterias que están conectadas con esa vena y vamos una a una a cerrarlas con pega. Una a una e inyectando pega hasta que podemos entonces curarla. Ya, número uno, eliminamos el riesgo de sangrado. Número dos, permitimos que el cerebro se desarrolle de una manera normal. Niños que tengan esta malformación a veces tienen problemas de desarrollo motor o psicológico y al curar la malformación eso se mejora y vemos también en su apariencia como las venas se redujeron significativamente al tratar la malformación. Este le enseño, porque como le enseñé la pega ahorita, esto se llama Onyx. Esto es un medicamento, una sustancia también para cerrar arterias y venas distinto a la pega, así como igual que el Crazy Glue. Cuando usted inyecta pega, se cierra todo en segundos y tenemos segundos para trabajar. Con esto tenemos minutos y hasta horas para poder seguir inyectando. O sea que depende de la malformación, utilizamos distintas sustancias. Esta malformación aquí la ven que es un poquito más grande. Estoy mirándola de frente, estoy mirándola de lado. Esto es el lado derecho del cerebro que está siendo inyectado con contraste. Y vemos todo esto que no debe existir. Estoy mirándola de lado, la parte de arriba de la cabeza, la frente, la parte de atrás. Y esta es la malformación que no debe existir. Conexión entre arteria y vena que predispone a sangrado cerebral. Navegamos el catéter hasta dentro de la malformación e inyectamos el Onyx que le enseñé ahorita. En este caso inyectamos 4 mililitros de Onyx, mirándola de frente, mirándola de lado, y ven cómo eliminamos esa malformación y eliminamos el riesgo de sangrado o de convulsiones. Además de esas sustancias, utilizamos esto que se llaman coils o alambritos hechos de platino de metal. Cuando los introducimos en las arterias o venas, la gente siempre pregunta que si van a sonar cuando vayan por detectores de metal en el aeropuerto y la respuesta es no. Igualmente si pueden tener alguna resonancia y la respuesta es sí. Estos son metales inertes, o sea que sí, no hay problema de ese tipo. Entonces un hombre de 49 años que fue a una cirugía por sleep apnea, apnea en la cual no estaba durmiendo bien y roncando mucho, y le hicieron una cirugía maxilofacial y luego ven aquí cómo se ve el metal en los dientes, en la maxila, de la cirugía que se hizo, pero cuando se despierta escuchando un ruido que pulsa y lo escucha en el oído derecho y un dolor del lado derecho de la cara. Y cuando vemos este CAT scan con contraste, estoy mirándolo de frente, o sea que el lado izquierdo de la cara está aquí, el lado derecho de la cara está aquí. Vemos que hay más venas del lado derecho que del lado izquierdo y es por una conexión anormal entre arteria y vena que se creó con el trauma de la cirugía. Esto es mirándolo de frente, mirándolo de lado y vemos aquí, esto es lo que no debe existir, toda esta conexión entre arteria y vena. Cerramos con esos alambritos, lo ven mirándolo de frente y mirándolo de lado. Al principio era así, al principio era así, al final. Y se le quitó el dolor y no escucha la pulsación. Otro caso un poquito más dramático de un hombre de 32 años que tuvo un accidente de carro 10 años atrás y en ese entonces lo cuidaron en el hospital, pero no pensaron en mirar sus arterias y venas y ahora se presenta con dolores de cabeza y convulsiones y este es el MRI de una manera axial. Ven el ojo izquierdo, el ojo derecho, el ojo izquierdo está un poco más salido que el derecho y vemos todo esto esto negro que está aquí son venas dilatadas del lado derecho, del lado izquierdo del cerebro. Y lo llevamos a geografía y tiene una conexión directa entre la arteria, esta es la carótida mirándola de frente, y esta es una vena dilatada que drena en el cerebro, y mirándolo de lado, la carótida izquierda conectada con una vena dilatada
drenando en el cerebro y obviamente compitiendo con el drenaje normal del cerebro, y por eso la persona tiene esas convulsiones y síntomas neurológicos. Cerramos esa conexión. Esto lo hice en conjunto con mi socio, el doctor Jafel Cerulle, también originario de República Dominicana. Y al final del procedimiento vemos aquí como ya no se ve la malformación el flujo sanguíneo normal del cerebro de ambos lados del cerebro, el izquierdo y el derecho, el izquierdo y el derecho. Esto es inyectando en las arterias del lado derecho, como llenan al lado izquierdo, inyectando en las arterias de la parte de atrás de la cabeza que llevan sangre a la parte del frente de la cabeza. Un caso más de malformación, esto es un poquito distinto, esto es una malformación linfática. Esta niñita de 3 años se presenta con un ojo hinchado, el ojo izquierdo hinchado, y estaba con dolor, y el ojo rojo. Se le hace un MRI, una resonancia, y vemos aquí el ojo que está un poquito más salido, el izquierdo que el derecho. Vemos un quiste que tiene 2 colores. Esto es líquido linfático y sangre. Esto es una condición congénita también, de la que ella sangró, y al sangrar pues se presenta agudamente con el dolor y el ojo rojo. Esto mirándolo de lado, lo mismo, mirando que hay varios quistes, no solamente uno grande, sino otro pequeñito por acá, otro arriba, otro al lado. Entonces, para ella lo que hacemos es que unimos ese MRI con la imagen que tenemos en la angiografía y, ponemos un mapa de donde vamos a poner una aguja. Ponemos la aguja directamente en el quiste, evadiendo afectar el ojo o el cerebro. Y ella tuvo 2 tratamientos, en 2 ocasiones separadas. En una inyectamos bleomicina, 5.7 miligramos. Y luego en otro, 3 meses después, inyectamos otra vez bleomicina, 2.5 miligramos. Después del primer tratamiento, ven, ya la hinchazón no está, pero el ojo todavía no estaba alineado porque tenía quiste en la parte de arriba que le quedaba, y ese lo atacamos la segunda vez y ya luego tiene una apariencia normal y vista normal. No ha necesitado más tratamientos desde entonces. Hablando de otro tema, aneurismas cerebrales. eh, Estos son aneurismas que pueden causar un sangrado en el cerebro y obviamente por eso los tratamos. Esto es una mujer de 43 años que tenía historial de endocarditis e infección sanguínea. Estaba en preparación de un procedimiento cardiotorácico para repararle una válvula aórtica y encontraron que tiene este aneurisma. Este paciente tiene un alto riesgo de sangrado e igualmente durante el procedimiento cardiotorácico hace falta darle mucha heparina, mucho medicamento de anticoagulación. O sea que en preparación a eso le hicimos lo que le llamamos el coiling, que es navegando el catéter. Este es el video del procedimiento que hicimos aquí para que vean. Así es que se ve el catéter dentro de la arteria femoral, y nosotros trabajamos desde aquí mirando estos monitores. Esta es la angiografía donde vemos el aneurisma. Eh, Luego tomamos unas fotos del aneurisma, lo que le llamamos la proyección en la que vamos a trabajar, porque vamos a rellenar este aneurisma de los coes, de los alambritos, y al mismo tiempo es importante para nosotros, para no tener una complicación, mantener que estas arterias estén normales. O sea que vamos a cerrar el aneurisma sin hacerle ningún daño a otras arterias, porque podemos causar un derrame cerebral. Le voy a dar para adelante el video para cuestión de no tardarnos mucho aquí. Estamos navegando el catéter. Me ven es con las manos. Yo con las manos navego con mis dedos. Trato de dirigir este alambrito en distintas direcciones. Estamos y lo vemos en 2 ángulos distintos, uno que es el lateral y el anteroposterior, pero creamos ángulos oblicuos para ver esto de una manera más fácil y más segura. Aquí estamos entrando ahora a la arteria que le lleva al aneurisma y entramos a este alambrito. Esto es lo que llaman un alambre, un wire, y luego
ponemos el microcatéter dentro del aneurisma y con mucho cuidado porque el microcatéter puede romper el aneurisma. Este aneurisma mide aproximadamente 8 milímetros, o sea, menos de 1 centímetro, y hay que tener mucho cuidado. Luego cuando ya el catéter está en su posición, ahí es que empezamos a poner los alambritos, los coils. Le voy a dar hacia adelante para vean aquí cómo estamos poniendo los coils muy lentamente y no queremos que sobresalgan de la arteria arriba porque puede causar un derrame. Vamos a poniendo uno a uno cada uno de esos alambres. Estos procedimientos depende de la cantidad de coils que haya que poner. De los alambres pueden ser tan cortos como 45 minutos y tan largos como 4 horas. Vemos aquí, estamos rellenando y ya al final del procedimiento vemos como el aneurisma está cerrado, sellado completamente y ya no tiene un riesgo de sangrado. Esto es otro aneurisma en otra paciente. Este es un poquito distinto porque tiene un cuello ancho. El origen del aneurisma es un poquito más ancho, así que si ponemos los coils, los alambritos solamente, tenemos un riesgo de que sobresalgan y se salgan a la arteria normal y causen un derrame. Así que ponemos un balón, un globito aquí, un balón, mientras ponemos los coils. Y al final del procedimiento vemos como ya los coils están protegiendo el aneurisma. Este es otro tipo de aneurisma, una paciente que ha tenido sangrado en el cerebro, ha tenido varios aneurismas tratados y ahora se le formó este nuevo que tiene 2 lóbulos pequeñitos. Esta arteria hay que mantenerla patente, esta arteria hay que mantenerla patente o ella puede tener un derrame cerebral. O sea que ahora para mantener los coils adentro vamos a utilizar un stent, una mallita, no nada más un globito o un balón. Y esta es la mallita, se ve aquí el stent y estos son los alambritos, los coils. Terminamos poniendo 3 de los coils, así se llama el stent. Y al final del procedimiento así se ve y está el aneurisma tratado y no le entra sangre, está protegido. Lo ven 6 meses después, donde le damos seguimiento que el aneurisma está curado. Este es un poquito más complejo, este es un aneurisma más grande. Si lo rellenamos de los coils, vamos no solamente a cerrar al aneurisma, sino también cerramos el outflow o la arteria que sale del aneurisma. Así que no podemos hacer eso de por sí. Esto es un caso que necesita un bypass, una cirugía compleja en la que se une una arteria que le lleva sangre a la cara con una arteria del cerebro. Esto lo hago en combinación con mi socio, el doctor Langer, que es una figura conocida mundialmente con este tipo de bypass. Esta es una vena que se le sacó de la pierna al paciente y se conectó con la arteria de la cara, se conecta con la arteria del cerebro, se le pone ese clip para aumentar la demanda del bypass, ya que esto no es un bypass por cuestiones de aterosclerosis, no es que el paciente necesitaba más sangre anteriormente, era que necesitaba sangre porque la vamos a cerrar con este clip que es el que se ve aquí y luego lo rellenamos con los coils, los alambritos y vemos aquí la foto de la arteria llevando sangre al cerebro, el aneurisma cerrado y el bypass dándole sangre al resto de las arterias del cerebro. Por esa complejidad de esos procedimientos, la tecnología ha avanzado y se han inventado lo que se llaman diversores de flujo, que son estos stents, estas mallitas. Este es un paciente con este aneurisma, dilatación de la arteria oftálmica, que le lleva sangre al ojo izquierdo en este caso, y se pone aquí el stent, ven aquí el stent, la mallita, ya puesta en la arteria normal y eso previene que haya sangre que salga del stent o que venga del aneurisma para el stent y a la que pasan varias semanas o meses, luego se trombosa el aneurisma y vemos cómo se repara la arteria y no se ve el aneurisma, está curado y previene sangrado. Este es otro caso, una mujer de 42 años, un caso similar con una arteria un poquito más crítica, la arteria basilar. Este paciente se presenta con este aneurisma, esta es la arteria más importante del cerebro, paciente que tenga esta arteria cerrada, 90% de ellos mueren y los que sobreviven con afectados severamente neurológicamente.
Y este es el aneurisma. Esto es una angiografía 3D que da mucho más detalle que el MRI. Vemos que el aneurisma tiene varios lóbulos, uno acá arriba, tiene este aquí dilatado. Ponemos el diversor de flujo en la arteria y luego 6 meses después vemos la arteria ya reparada y un año después vemos con un MRI como la arteria ya se reparó y no vemos evidencia de aneurisma. Desde entonces se han inventado los diversores de flujo que se ponen dentro del aneurisma en vez de dentro de la arteria normal. Esto es para eliminar riesgos de derrames o complicaciones con el stent o la mallita en la arteria normal. Este es el aneurisma. En este caso pusimos esto, se llama WEB, dentro del aneurisma, así se ve bajo rayos X. Inmediatamente solamente vemos que está el dispositivo dentro del aneurisma, pero todavía se ve. Y luego 6 meses después vemos que el aneurisma ya se trombosó, ya no entra sangre y ya este aneurisma está curado. Aparte de aneurismas, como dije anteriormente, estamos muy envueltos en el Hospital Lenox Hill con el desarrollo de técnicas de tratamiento de cáncer cerebral de manera endovascular. Esto es algo que llevamos haciendo ya 10 años. Es algo que anteriormente no era algo que nosotros nos involucráramos porque los tratamientos eran solamente quirúrgicos con quimioterapia y radiación, pero ahora también estamos haciéndolo endovascular y les voy a enseñar algunos casos. En este caso es de un tumor de una persona que se le diagnosticó el tumor en el 2005, o sea que ya hacía años. Este es un caso que hicimos hace un año aproximadamente. En el 2005 ya se la diagnosticaron con un tumor y en ese tiempo le dijeron un tumor axial, no un tumor cerebral de por sí, porque ven que lo que hace es que empuja el cerebro. Mirándolo de lado, ves su nariz aquí, la parte de arriba de la cabeza, la parte de atrás de la cabeza. Aquí está el tumor y está empujando el cerebro, pero ella, aparte de eso, ya no estaba teniendo muchos síntomas, algunos dolores occipitales, y los cirujanos dijeron, vamos a darle seguimiento. En ese momento no la conocíamos. Le dieron seguimiento y el tumor empezó a crecer. Y ella estaba de avanzada edad. Esta es una paciente que originalmente es de Colombia, el país Colombia, de una edad avanzada, y le siguieron dando seguimiento en vez de tratarlo en ese entonces. Y luego miren cómo llegó a nosotros. Un tumor gigante. Ven que es casi del mismo tamaño de la cabeza de ella termina aquí, esto es todo el tumor saliendo, más entrando dentro de la cabeza. Así es como se ve cuando la estábamos operando y posicionando. Y primero le llevamos una angiografía, vemos como el tumor está recibiendo todas estas arterias. Así es que sigue creciendo porque sigue recibiendo flujo sanguíneo. Entonces nosotros lo que hacemos es que vamos cada una de estas arterias a ir haciendo el mapa y a cerrarlas con esto que se llama embosphere. Son unas particulitas básicamente de plástico que sellan esas arterias, previenen que entre sangre eh, y así es que matan el flujo sanguíneo. Ven aquí al principio y ven al final como eliminamos toda esa sangre. Eso era del lado derecho y del lado izquierdo tuvimos que hacer lo mismo. Esta es la parte del tumor, la parte del cerebro y fuimos cada una de esas arterias y vemos al principio y al final cómo eliminamos toda esa sangre. Esa persona después se le sacó, se hizo cirugía para quitarle el tumor y ven aquí cómo está el cráneo y ya no está toda esa masa que tenía anteriormente. Y específicamente con cáncer y los estudios que estamos haciendo aquí, esto es un caso de un glioblastoma multiforme. Típicamente un paciente con este diagnóstico es un paciente que muere aproximadamente 6 meses después del diagnóstico y con tratamiento de cirugía, quimioterapia y radiación duran aproximadamente año y medio. Claro, algunos menos, algunos más. Nosotros llevamos a cabo unos estudios y ahora estamos en estudio en la fase 3 de estudios en los que navegamos un catéter y vamos a las arterias que le llevan sangre al tumor e inyectamos un medicamento que se llama manitol. Manitol
rompe la barrera hematoencefálica, abre los canales de la sangre al tumor. Y luego entonces inyectamos el medicamento inmunológico para tratar el cáncer. Este tipo de cáncer que es bilateral, en este caso, esta es la parte izquierda del cerebro, la parte derecha, y donde está localizado es un tumor que no se puede sacar, es un tumor que una cirugía sería devastadora, la persona estaría peor, encamado de por vida y luego para como quiera terminar muriendo unos meses después. Es una cirugía que no se hace. Pero al nosotros tratarlo de esta manera, vemos como 5 años después está reducido el tamaño y controlado. No necesitado tratamiento desde entonces. Ahora vamos a empezar el mes que viene a tratar con radiación intraarterial. Ya estos estudios se hicieron en animal, en perros específicamente, donde el tumor, el glioblastoma, se inyectó por una manera endovascular, navegando el catéter y siendo bien específico para entonces inyectar la radiación, y vemos cómo se han curado y permanecen curados los cerebros de estos animales 6 meses después. Vamos a hacer la primera experiencia en humanos el mes que viene. Estamos obviamente poniendo mucha atención al detalle para estar seguros de que no tenemos complicaciones severas con este tipo de procedimientos. Y como último tema, dejo aquí el stroke isquémico. Esto es algo que ha revolucionado el campo de la neurociencia en los últimos años. Este tipo de procedimiento se lleva haciendo bastantes años, pero no fue hasta el 2015 que se probó y comprobó de que esto es algo que se debe tener en todos nuestros países, en todas nuestras ciudades, ya que hay mucha gente que podemos ayudar. Paciente que venga con una arteria del cerebro cerrada por un coágulo agudamente, y que todavía no hay un stroke o infarto definido que sea irreversible, es un paciente ideal para entonces entrar y abrir la arteria. Esto es un caso de ellos, un hombre de 58 años, maestro de escuela, que dando clases se sintió mareado, empezó a hablar con la lengua enredada, y una de las estudiantes de 12 años fue a la enfermera de la escuela y le dijo: profesor tal y tal está teniendo un derrame. La enfermera fue a evaluarlo, lo enviaron a nuestro hospital a Lenox-Hill y le hicimos este CAT scan, y evidentemente sí, la estudiante estaba correcta. Tiene este coágulo en la arteria basilar, la arteria que les mencioné anteriormente, la arteria más importante. Este es el CAT scan enseñando que hay un vacío aquí en donde está ocluido. Lo llevamos a angiografía. Vemos aquí oclusión. Estoy mirándolo de frente, estoy mirándolo de lado. La parte de atrás del cerebro está aquí. Navegamos un stent retriever, se llama, que es como un stent, pero atado a un alambre, a un wire, y es simplemente para abrir temporalmente y alar el coágulo y sacarlo. Esto fue lo que sacamos, y luego vemos el flujo sanguíneo normal en la parte de atrás del cerebro. Este paciente tuvo una recuperación excelente, que volvió a una vida normal. Esto es otro caso de un hombre que se presenta con más de un día de tener unos síntomas, pero unos síntomas mínimos. En la escala de stroke va de 0, que es alguien normal, y mientras más alto el número, más severo es. 1 es mínimo, mínimo, mínimo. Simplemente tenía un poquito la sensación del lado derecho de la cara estaba un poquito disminuida. Por lo tanto, es un paciente que cuando se hace el CAT scan y vemos esta oclusión, ya que lleva tanto tiempo y con síntomas tan mínimos, lo admitimos para observación. Vemos aquí el área del cerebro, esto verde, es lo que está en riesgo de tener un infarto cerebral irreversible, y lo que ya está irreversible estaría aquí de algún color y no está, o sea que es alguien que todavía no ha tenido un problema definitivo.
A las varias horas de estar en el hospital se decompensó, se puso peor. Repetimos los estudios, vemos que todavía tenemos tiempo para ayudarlo y este es el video de nosotros haciendo el procedimiento. Le voy a dar un poquito para adelante para que vean cómo estos procedimientos son mientras más rápido posible mejor. Como ven, el video aquí dura 4 minutos, por lo tanto es un procedimiento bien rápido. Porque mientras más rápido, más podemos ayudarlo. Esto es aquí donde está la arteria ocluida. Ahora vamos a navegar un catéter que aspira, porque estamos conectados a una aspiradora y lo vamos a poner específicamente ahí y luego vamos a poner el stent un poquito más arriba. Nos ven aquí navegando ahora el catéter. Ven aquí el catéter y el alambrito cruzando la oclusión. Vamos a poner, esto es mientras más rápido, mejor, y obviamente se tiene que hacer de una manera segura. Tenemos un equipo entero de gente de guardia 24 horas al día, los 365 días del año, de anestesiólogo, el cirujano, enfermeras, técnicos y mi asistente de médicos. Tenemos, obviamente somos varios de nosotros siempre de guardia para poder ayudar personas a cualquier hora del día. Vemos aquí cómo estamos ahora navegando, ya está la aspiradora prendida, estamos ahora navegando el stent, lo ponemos en el sitio, alamos el catéter para dejar el stent expandido por un minuto más o menos y luego alamos el stent y alamos el catéter que está aspirando, lo sacamos del cuerpo y luego hacemos la angiografía para verificar y vemos, ven aquí cómo empezó y ahora ya está el flujo normal del cerebro y este paciente tuvo una recuperación intacta. A veces utilizamos unos stents, una mujer de 94 años que tuvo un derrame pequeño del lado izquierdo del cerebro, la mandan a la casa y luego vuelve con 4 días después cuando estuvo empeorada. 4 días anteriormente y el día que volvió a nosotros estaba muy similar. Vemos aquí esta área que parece que está cerrada, completamente ocluida. Vemos el área que está en riesgo de tener un derrame. La llevamos a angiografía y vemos que no estaba completamente ocluida. Era una estrechez de la arteria, así que le pusimos un stent y pudimos abrir la arteria. Esto es algo que se hace agudamente. Y un último caso que les voy a enseñar de un hombre de 83 años. Estaba en el procedimiento para tener en el hospital para tener un procedimiento de cirugía vascular del abdomen. Él tiene fibrilación atrial y necesitaba anticoagulación. Para la cirugía tuvieron que aguantar la anticoagulación y luego se puso en coma, básicamente. Cuando nosotros vemos paciente en coma es un problema del tallo cerebral, del brainstem, como la arteria basilar, o un problema de bilateral en que está afectando el tálamo bilateralmente. En este caso, vemos aquí que es un problema bilateral. Él tuvo stroke agudo isquémico bilateral. Esto es algo muy raro verlo, alguien que a ambos lados del cerebro está siendo afectado. Estamos aquí el doctor Cerulla y yo trabajando juntos. Ven el lado derecho y el lado izquierdo, navegamos un catéter cada uno a la vez y luego abrimos la arteria de ambos lados. Esto es al principio, esto es al final y no tuvo secuela ni ningún problema al final del procedimiento. Es algo raro de ver y definitivamente que un paciente como este, si no estaba en el hospital al momento de pasar esto, no hubiera sobrevivido porque no tenía sangre en ninguna parte del cerebro. En el futuro estamos trabajando con arterias más pequeñas para poder hacer endovascular. Como les mencioné, estamos trabajando con la radiación intraarterial para el cáncer cerebral. Estamos desarrollando nuevos dispositivos para el tratamiento de aneurismas de una manera más segura y estamos trabajando en robótica. Estos procedimientos que nosotros hacemos, los hacemos con radiación. Al hacerlo de una manera robótica, no hay que estar recibiendo la radiación, se puede hacer de fuera del cuarto. Y más importante aún,
eventualmente va a ser desarrollar protocolos en los que podamos poner este tipo de máquinas en distintas partes del mundo y poder hacer el procedimiento desde aquí con un equipo de gente obviamente adiestrado para poder ayudar a más pacientes en partes remotas del mundo. Todo esto, obviamente, hay mucha tecnología envuelta, pero es la gente la que importa. La fuerza del equipo está en cada miembro del equipo, la fuerza de cada miembro del equipo está en el equipo. Este es mi equipo. Muchas gracias por la atención y dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan. Gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted porque ha captado magníficamente la atención de todos durante este tiempo. Tengo varias preguntas, doctor, que han llegado a través del chat. La primera de ellas es acorde a su especialidad y experiencia con derrames cerebrales. La pregunta es, ¿existen síntomas que ayuden a las personas a prevenir posibles derrames? Bueno, lo que se llama TIA en inglés o mini stroke le dicen también en inglés, que son síntomas transitorios neurológicos, ya sea problema del habla, ya sea la lengua, y cuando digo problema del habla puede significar del lenguaje, no poder expresarse, puede significar que la lengua se sienta pesada, como disartria, visión doble, debilidad de un brazo, debilidad de la cara, del cuerpo, de un lado del cuerpo, transitorio, es algo que tiene que hacerse un examen neurológico como si ya hubiese tenido un derrame para poder prevenir uno. Cuando las personas se presentan con esos síntomas transitorios, el porcentaje de que ellos vuelvan a ocurrir de una manera más aguda y más severa es muy alto. O sea que esos pacientes sí necesitan investigación en el hospital. No puede ser ni algo de hacerse en la casa. Paciente que tenga síntomas tiene que ir a un hospital lo más rápido posible y tratarse. Excelente, excelente y clarísimo, doctor. Otra pregunta que nos llega es, escuchamos que usted decía, esta vena no debe de existir. ¿Qué tan frecuentes son estos casos congénitos en su práctica? Sí. Bueno, en mi práctica son muy frecuentes. Esto es lo que yo me dedico. O sea que todos los casos que ustedes están viendo aquí, yo a diario hago este tipo de casos. Son cosas raras en la población. Mucho menos de 1% de la población tiene una malformación arteriovenosa en el cerebro, pero hay suficiente gente que yo hago esto a diario. Aneurismas son más comunes. Aneurismas son aproximadamente un 2, un 3% de la población y depende de qué. Hay condiciones genéticas que predisponen a alguien a tener aneurismas. En la población general de Estados Unidos es un 2 a un 3%. Si van a Finlandia, donde más aneurismas hay, es casi un 10% de la gente que tiene aneurismas cerebrales. Pero sí, son raros, pero a esto es lo que yo me dedico. Excelente, excelente. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta para el doctor, por favor, escríbanla en el chat y con gusto yo le hago la pregunta al doctor. La siguiente que nos llega, doctor, ¿cuál es el criterio para elegir el material de obturación para sellar las venas? Sí, tomamos hay varias cosas que tomamos en consideración. Número uno, si es algo que se debe cerrar, ya sea yendo por la arteria o ya sea yendo por la vena. Nosotros navegamos catéteres la mayoría de las veces por la arteria femoral para llegar adentro de las arterias, pero a veces vamos por la vena femoral para llegar adentro de las venas. Y si es por la arteria, se pueden utilizar este tipo de sustancias líquidas como la pega que enseñé anteriormente. Por la vena no se puede porque la vena viene, la sangre viene en contra de uno. O sea que ahí se utiliza más los coils, los alambres. Por la arteria podemos utilizar la pega, y si es el Onyx, por ejemplo, es porque es una malformación más grande
donde necesitamos más volumen para inyectar. Como mencioné anteriormente, con la pega tenemos segundos. Podemos estar 4, 5, 6 horas navegando un catéter para llegar a una arteria pequeñita y luego cuando inyectamos la pega es 5 segundos y terminamos, porque si esperamos mucho se pega el catéter a la arteria y se queda un catéter desde el cerebro hasta la pierna. Es un problema no muy grato. O sea que si hay que inyectar mucho volumen, inyectamos el Onyx. Lo otro que enseñé, que eran los Hembospheres, las particulitas pequeñitas de plástico, esas son más para algo, si alguien va a tener una cirugía después, para algo transitorio. Podemos cerrar, ya que van a operarlo y sacarle ese tumor. Si es algo definitivo, la pega o el Onyx son más duraderos. Perfecto, doctor. ¿Cómo es el proceso de recuperación y seguimiento para pacientes con procedimiento endovascular? Bueno, depende de cómo se hayan presentado. Alguien que se presenta con un sangrado en el cerebro, por ejemplo, o con un derrame cerebral, es alguien que va a estar bastante tiempo en el hospital y en recuperación y en rehabilitación por el sangrado o por el derrame, no necesariamente por el procedimiento. Personas que tienen un sangrado cerebral por un aneurisma, promedio se quedan en el hospital 3 o 4 semanas y luego van a rehabilitación. Paciente con un derrame cerebral de infarto isquémico agudo, promedio se quedan una semana en el hospital y luego van a rehabilitación. Paciente que venga electivo a tratarse una malformación arteriovenosa o un aneurisma, es un paciente que se queda 1 o 2 noches en el hospital y luego se va a la casa. ¿Cuáles serían los síntomas de un paciente con aneurisma inicialmente? El síntoma de una ruptura de aneurisma, el más común, es un dolor de cabeza severo de una manera que uno no se puede imaginar. Ese es el síntoma que la gente describe siempre que tiene una ruptura. La mayoría de las aneurismas que son incidentales, que no se han roto, no se sienten, no hay síntomas, la gran mayoría de ellos. Es raro ver un aneurisma con síntomas, con un aneurisma bien grande que está entonces apretando contra un nervio o contra el nervio que le lleva visión al ojo, y entonces ve alguien que tiene un problema de visión o alguien que tiene visión doble porque el nervio oculomotor está siendo comprimido. Pero por lo más común la gente no tiene síntomas con aneurisma o solamente un dolor de cabeza severo inusual. Cuando son malformaciones congénitas, al igual que otros padecimientos congénitos, estas también se diagnostican con pruebas genéticas o solo por el tipo de malformación ya usted puede identificar y diagnosticar que es congénito. Sí, hay algunas malformaciones que son adquiridas, que son ya sean traumáticas o ya por algún tipo de trauma, o ya sea por algún tipo de infección o deshidratación que cierra una vena y luego otras arterias tratan de reabrir esa vena. Pero malformaciones en el cordón espinal y en el cerebro per se son típicamente, ya sean congénitas o algo que se forma bien temprano en la vida de ese paciente. Eh, Obviamente todavía estamos aprendiendo mucho de por qué, a pesar de ser congénita, no es hasta luego, más tarde en la vida, que se presentan con sangrado o convulsión. Pues le enseñé el caso de una niña, pero son raros los casos de niños que se presentan con malformaciones agudamente. Niños que tengan malformaciones y que se presenten agudamente son niños como ese caso que les puse, que tienen manifestaciones de venas dilatadas en la cara, niños que tienen problemas de desarrollo motor, y esos son más obvios y entonces los tratamos tempranamente. Pero la gran mayoría de malformaciones no se presentan hasta que la persona es un adulto.
En una pregunta anterior, doctor, usted hablaba de la posibilidad de que el catéter se quedara pegado si el procedimiento se demora mucho. ¿Esto ha ocurrido alguna vez y cuál sería el mecanismo para solucionar si se queda pegado? Si se queda pegado, lo ideal es dejarlo ahí y simplemente se corta el catéter fuera del cuerpo pero se queda un catéter dentro del cuerpo completo, 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 completo. Se le da al paciente medicamento de anticoagulación para prevenir que se forme un coágulo que pueda causar un derrame cerebral. Y se le da seguimiento. A la que pasa el tiempo, ese catéter se convierte parte de la arteria. Así como los stents, cuando se ponen, hay una endotelización donde se convierte en parte de la arteria. Lo mismo pasaría con un catéter. Obviamente no es algo que uno desee, pero se puede vivir así una vida normal. Hay unos casos extremos donde personas tienen complicaciones con el catéter, ya sea un derrame cerebral. Entonces se le puede hacer una endarterectomía, cirugía, como cuando se hace para estenosis de carótida, y quitar parte de ese catéter o cortar parte de ese catéter a nivel del cuello. Bien, doctor, la última pregunta que nos llega ya es, estos materiales que se inyectan, ¿qué tiempo permanecen en el cuerpo humano? Y si usted pudiera suministrar, ¿cuáles serían los costos usuales y acostumbrados para estos tipos de procedimientos? Un rango máximo mínimo. Sí. Estos dispositivos y sustancias que se utilizan son sí permanentes en el cuerpo. Y ya sabemos que no son algo que cause un efecto secundario. Los coils se llevan usando en el cerebro desde 1991. Y o sea que hay millones de personas que han tenido coils. La Pegas desde los 80s, el Onyx desde los 90s. Y no ha habido efectos secundarios. Los stents, los últimos que enseñé son cosas más recientes. Eso llevan 5 o 6 años siendo utilizado en el mercado, pero aún así no hemos visto efectos secundarios en estos pacientes por tener algo permanentemente. En cuanto a costos, obviamente dependiendo del estado de Estados Unidos, del país donde se hagan los procedimientos, pero mucho del costo en estos procedimientos son estos dispositivos. Un stent, por ejemplo, en Estados Unidos, el flow diverting stent, el que se utiliza para tratar el aneurisma, son $10,000 que cuesta ese stent. La pega, eso son 1 mililitro de pega, son $2,500. Mientras en la ferretería te la puedes comprar por 50 centavos. eh, el Onyx también son $2,000 por cada mililitro de Onyx. Los coils, dependiendo del coil, el coil más barato va a costar $500, el más caro va a costar $1,500 por coil. Y a veces ponemos 5, 10, 15, 20, 40 coils dependiendo de lo que estemos tratando. O sea que hay un rango y cada país es distinto. Cada país negocia sus precios de una manera distinta. Los distribuidores, en Estados Unidos no trabajamos con distribuidores, aquí es directamente con las compañías. O sea que tiene pros y contras. Exacto. Pero en cuanto a todos estos temas de equipo médico, volviendo a la oración que hice hace 15 minutos, eh, cuando se desarrollan estos procedimientos para tratar infarto agudo, estamos salvando vidas. Este tipo de procedimiento es necesario en todos los países del mundo. Este tipo de procedimiento es necesario en todas las ciudades de los países del mundo. Obviamente no todos los hospitales pueden tener acceso a desarrollar este tipo de maquinaria o contratar este número de personas necesarias o entrenarlos de una manera adecuada, pero esfuerzos
se deben hacer para poder ayudar más personas, específicamente con esto de infarto agudo. Lo demás se puede trasladar pacientes, se puede ir de un país a otro, de un estado a otro, de un hospital a otro, de una ciudad a otra, pero infarto isquémico agudo necesita tratamiento ahora. Y mientras más avanzada la edad, más aumenta el riesgo de alguien sufrir o padecer uno de estos infartos. O sea que esfuerzos se tienen que hacer para que hayan sistemas en cada uno de nuestros países para poder tratar a estos pacientes y ayudarlos de la mejor manera posible. Una última, doctor, de manera breve. Esas malformaciones congénitas también pueden desarrollarse posterior al nacimiento. ¿Cómo se establece la diferencia entre una u otra? ¿Existe algún mecanismo para poder diferenciar una u otra? No, hay algunas que son obvias, que son algo que se formó luego, pero a fin de cuentas no es tan necesario conocer si es algo congénito, no, por el hecho de que una malformación arteriovenosa aumenta el riesgo de sangrado en el cerebro. Sea como sea, hay que entonces sopesar, sí, si la persona ya tiene 90 años y nació con esto y nunca tuvo un problema, disfruta la vida, olvídate de nosotros. Si la persona tiene 20 años y le quedan muchos años por vida por delante, entonces ahí sí es más apropiado tratarlos para eliminar el riesgo de sangrado. Excelente, excelente. Les recuerdo a todos que si ustedes quieren acceder a este tipo de servicio, a este tipo de especialistas, pueden hacerlo a través de nuestra oficina del concierge, comunicándose con Chastity y su equipo. El sistema de salud de Northwell es parte de nuestros proveedores directos en la red y ustedes pueden tener acceso a todo el equipo del doctor Rafael Ortiz y de Northwell. Doctor, unas últimas palabras para nuestra audiencia, consejos, somos todos suyos. Gracias. Y primero que nada, muchas gracias por la atención y muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco de conocimientos y pensamientos en cuanto a estas condiciones. Eh, Enfermedades de cualquier tipo, sufrimos mucho los pacientes, sufrimos mucho los familiares, sufrimos mucho el equipo médico cuidándolos a estos pacientes y es necesario tener equipos trabajando en conjunto para poder ayudar a las personas de la mejor manera posible. Gente que reconoce la condición, gente que facilita a esos pacientes llegar a nosotros, gente en nuestros equipos que podemos entonces comunicarnos de una manera simple con ese paciente para que entiendan de la A a la Z. Cuando las personas vienen con algo a mí, están muy nerviosos, muy ansiosos, muy preocupados. Y mientras más información y educación yo les doy, veo, los noto que están sintiéndose más tranquilos. Hemos desarrollado hasta sistemas en los cuales grabamos nuestras conversaciones y grabamos con video estas imágenes que les enseñé hoy para que ellos puedan revisarlo, repasarlo en la casa, enseñárselo a sus familiares, enseñárselo a sus amigos, a otros médicos de confianza y lleguen aquí con una mejor disposición y de una manera más segura. Así que aquí muy disponible para ustedes, para cualquier cuidado que yo tenga que ofrecer personalmente. Igual lo hago, hago esa oferta en nombre de mi equipo de neurocirugía, mi equipo de Lenoxil, mi equipo de Northwell Health. Gracias por su atención. Y por favor, Tracy, contento en que compartas con ellos mi correo electrónico. Lo puedes hacer aquí en el chat, si quieres yo lo escribo, Sí, para sí, que puede cualquier, hacerlo, doctor. cualquier duda o pregunta me la hagan llegar y así entablar una conversación. De nuevo, muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad y por su atención. Gracias a usted, doctor, y gracias a todos por conectarse con nosotros en esta mañana. Ahí en el chat está el correo electrónico del doctor Rafael Ortiz.
el cual ha sido un excelente orador para presentarnos estos procedimientos de vanguardia que desarrollan en Northwell Health. Gracias a todos, gracias doctor, espero verlo en mi próximo viaje a Nueva York y que tengan un feliz resto del día a todos. Muchas gracias. Gracias.